no tengo económicamente posibilidades de salir a buscar descanso a través del turismo, pero hay algo que nadie tiene en cuenta, que son los feriados, sirven para pisar el freno, para disfrutar en familia. Bueno, gracias a todos, sigan participando. Y ahora llegó el momento de presentar a Adrián Simeoni, que se suma a la charla junto a Dante Leguizamón. Adrián, te cuento, Dante es compañero de actividades y me dijo, a Simeoni lo quiero presentar yo. Y me lo dijo de tal manera. Te dejo, pero pido reserva para hacer alguna aclaración. La reserva es tuya. Seguro. Lo voy a dejar porque me lo pidió con ganas. Dice, déjamelo presentar a mí y bueno, todo tuyo. Bueno, Okay. Adrián Simeoni es periodista de La Voz del Interior. Sí, señor. Sin duda una de las mejores personas que trabaja en La Voz del Interior. Son todas buenas personas. Que trabajan No, en no La todos, Voz del no Interior. todos. Si uno pregunta a los buenos y a los malos, todos van a coincidir que Adrián es realmente un tipo excelente. Yo he sido su subordinado en algún momento cuando eres editor. Para, vos estás en OSRT, ¿te querés volver al corpo? Para. ¿Estás buscando abriendo el laburo. paraguas? ¿Estás abriendo el paraguas? Está buscando laburo. Era un gran jefe, Ojo, que yo presento currículum también ahí, ¿eh? No hay muchos grandes jefes. Y lo que más interesante tiene Adrián Simeoni es que está claro que habla desde un lugar ideológico. Él siempre ha pensado desde un lugar y no es de los periodistas que se esconde detrás de una supuesta objetividad y demás. Él cree en el neoliberalismo, cree que la salida está por el capital y está en contra de todo lo que ha pasado en los últimos años. Por eso es interesante hablar con él, porque no va a decirnos cosas que nos dice Macri, mintiéndonos. Nos va a decir lo que él cree. Ahora, no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que piensa. Bueno, Adrián, ¿Aplauso? Tenemos que Hay un aplaudir. montón de declaraciones. Ahí está. Bienvenido. Tenemos media hora para las Marchi aclaraciones. con las aclaraciones. No. Bueno, el rótulo de... ¿Te quieres volver al corpo vos, perdón? ¿Ah? ¿Te quieres volver al corpo No que te creo recibe el que pueda. currículum? El rótulo de neoliberalismo, en fin, yo creo que hay la sociedad que está fuera del Estado, digamos, es muy importante en la producción y en la reproducción de la vida cotidiana de las personas, y creo que cuando se administra mal el Estado se generan problemas. Cuando el primer gobierno kirchnerista se inició, el gasto público equivalía más o menos al 20% del PBI. La Argentina estaba muy mal. Hoy ese gasto no llega al 50% por lo rosa. Es una enorme cantidad de dinero y de recursos que se toman de la sociedad y que se administran a través del Estado. A mí, por ejemplo, me parece una cosa fundamental que tenemos que discutir cuál es la racionalidad y la productividad de ese gasto público. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, que la pobreza se va a resolver absorbiendo cada vez más recursos del resto de la economía, de lo que todavía no toma el Estado, es medio difícil. La Argentina está en unos niveles récord de gasto en comparación con otros países. Entonces, por ejemplo, hay que dar toda una discusión interna acerca de la eficiencia interna con la que se mueve el Estado. ¿Y cómo entonces se resuelve la pobreza? Bueno, por ejemplo, de esa forma, ¿no? ¿De qué manera? Con las empresas privadas generando mucho dinero para que el derrame recién genere que... No, las empresas privadas pagan impuestos, las personas pagamos impuestos, hay enorme cantidad de recursos con los que cuenta el Estado. Fíjate vos, la mayor concentración de recursos ha sido en el orden nacional, que tiene un gasto muy importante, que es el de la seguridad social, pero los servicios fundamentales los prestan las provincias. Ahora, la educación, claro, la seguridad, la justicia, la salud pública, está todo en manos de las provincias, excepto en el Gran Buenos Aires, donde la nación financia con plata de todo el país todos esos servicios, cosa que tampoco discutimos y que es grotesca y que nunca se ha discutido. Ahora me gustaría Entonces, que ambos, perdón, digo, Adrián. yo más que ponerme el rótulo de neoliberalismo o lo que sea, digo, no hay que ahogar, no hay que llegar a ahogar a la economía privada, que es la que tiene que generar los dólares. Pero han y sido los los pesos. años de mayor rentabilidad de las empresas privadas. Pueden haber tenido rentabilidad, pero ¿Pero en qué momento se las ahogó? a ver, se las está ahogando en este momento. En este momento hay automotrices que hace 2 años podían importar por $500.000 al día. ¿Y hace 10 años estaban cerradas? De autopartes. ¿Hace 10 No, años? en 2012 podían importar por Está bien, $500.000 y ya no lo pueden hacer. Pero venimos de Solo le resabios- permiten $50.000. Pero por venimos de darte un resabio del ejemplo. neoliberalismo. de Han los cerrado, 90, han que cerrado dejó destruida 130 la frigoríficos industria. en todo el país. Sí, Han sí. cerrado 130 frigoríficos en todo el país. El área, por ejemplo, sembrada en el campo se ha reducido, lleva varios años reduciéndose.
levemente. Entonces, hay una aguja que te señala el momento de riesgo. Sí, no Y, entiendo lo de perdóname, abogado, la verdad no entiendo lo de abogado. Yo creo Dante. que no estamos en 2010, no estamos, pero la crisis de 2008 del capitalismo fue mundial y la repercusión fue en todo el mundo, fue la crisis más grande del capitalismo y aquí no se sufrió como se sufrió en otros países Bueno, del vamos a mundo. hacer una pausa Perdón. en este tema. Le pregunto Es a que los dos. No, pará, porque Adrián. es importante aclarar esto. Porque quiero que Es nos decir, Claro que detengamos. se ahoga, Sí. claro que se ahoga, porque si vos para financiar ese Estado finalmente tuviste que tomar cada vez más impuestos, está bien, los tomaste, la economía los podía pagar, pero después no pudiste frenar ese tren y hoy estás emitiendo pesos, por ejemplo, esa emisión de pesos es la que genera la subvaluación del dólar, que es la que hace que, por ejemplo, muchas O sea, que empresas vos has- ya no puedan competir con los Está importados bien. que vienen del exterior o ya no puedan exportar lo que antes exportaban. Entonces Es vos una estás de forma acuerdo con clara Macri, vos estás de de acuerdo con ahogo, Macri con por un dólar de ejemplo, 15 ¿no? para que los precios de los almacenes se aumenten la mitad después de que gane. No, yo primero que el traslado de precios. Digo, pero decís que el dólar no te es invito- real, entonces buscá un te invito dólar a leer lo que decía Axel Kicillof en el 2014 cuando él devaluó, que decía que la devaluación no se iba a trasladar a precios. Hoy dice todo lo contrario. Pero lo que vos Muchos estás, dicen lo que todo vos lo estás contrario. planteando es que esa devaluación que decís que hizo Kicillof se multiplique. Eso es lo que está planteando Macri cuando habla de un dólar de 15 pesos. Bueno, Kicillof devaluó un 22%. Bueno, pero lo que No vos fue estás poco, planteando, ¿no? digamos, está bueno De que la todos gente modos, sepa, yo está no- bueno que la gente sepa que esa lógica política implica para después del triunfo de Macri una devaluación que va por encima de ese 22% del que vos hablas. Sí, sí. Bueno, Y a ahora, eso hay sí que- hacemos, no sé, ahora mira, sí hacemos una pausa. perdón. La pregunta La verdad Adrián es- y la pregunta Dante sí. tiene que ver con lo siguiente. Las tres mentiras más fuertes, de acuerdo a tu opinión, Adrián, del kirchnerismo en esta campaña y las tres mentiras más fuertes del macrismo en este periodo. Comenzando por Simeoni. A ver, una mentira. Yo creo que Scioli dice cosas, ha dicho cosas en este último tramo de la campaña, el sciolismo, que las dice porque es como si él presintiera que no va a ganar y entonces no va a tener que ejecutarlas, ¿no? Por ejemplo, economistas como Marangoni dicen, nosotros vamos a reducir ese déficit porque con ese déficit no se puede vivir y al mismo tiempo te dan una serie de propuestas donde van a aumentar el gasto. Te dicen vamos a gastar 70% más en ciencia y técnica porque eso paga bárbaro. Entonces, bueno, es una contradicción. Es decir, ¿cómo vas a aumentar más el gasto si al mismo tiempo Querés vos mismo me reducir el decís que querés reducir el déficit? Scioli dice que no va a tocar nada, por ejemplo, y que va a Perdón, ¿el traer... déficit solamente se reduce recortando gastos? Y mirá... Digo, una pregunta así metodológica, porque a mí se me ocurren otras formas de Sí, sí, reducir por el ejemplo, déficit. vos decís creciendo la economía. Claro, exactamente. Bien. Andá a ver cómo pueden crecer las automotrices de Córdoba Yo veo, sin por poder ejemplo, importar autoparques para veo a crecer. Adrián, por ejemplo, Ese veo a es un Adrián problema. que una de las automotrices más importantes del país, con mayor historia, anunció una inversión de 700 millones de dólares en Córdoba. O sea, no en el Gran Buenos Aires, no en la Panamericana, en Córdoba. 700 millones de dólares en un proyecto multinacional que se despliega en 3 puntos de la geografía del planeta. Una de ellas, o casualidad, esta Argentina tan vapuleada y tan desfavorable para las empresas. Esa misma empresa anunció una inversión para ahora, para julio, que se va a empezar a desarrollar 3 modelos nuevos de vehículos en una Argentina tan complicada con las importaciones y tan jodida para las pobres manufactureras. De repente invierten. Toyota invierte, anuncia una inversión y toma empleados justo este año que estamos tan, pero tan mal. Algo está fallando. Alguna parte de la información me falta a mí. Es cierto, Seguramente. pero por ejemplo, tendrías que preguntarle a todos los, al cinturón de proveedores de ese proyecto, que estás hablando de la nueva pick-up de Renault, a ellos no le han dado todavía ningún detalle y ese proyecto, si se concreta, que yo creo que se va a concretar, se va a Fue concretar ratificado la recién semana en el pasada. 2017, por Sí, ejemplo. ¿no? sí, Pero me empieza- gustaría eso que ya es sigamos para con las mañana. otras Pero dos bueno. mentiras del sciolismo un poquito más breves y terminamos y le damos paso a Dante, por favor. Por Adrián. ejemplo, Scioli, te decía, ha dicho que no va a cambiar nada, él va a continuar la política general del Para no gobierno. aumentar el pánico, en cierta forma. Para no aumentar el pánico y como que el otro bando sería, en este caso Macri, sería como que el que va a cambiar todo Exacto. absolutamente. Macri es el gran devaluador y el gran ajustador. Exacto. Y él no. ¿No es cierto? Entonces él imposible no eso. va a cambiar nada. Y él dice que va a traer 20.000 millones de dólares para marzo de reservas. Otra mentira, la tercera y última. y vamos Es con decir, Dante. Estaban 4, ese salió el cuarto. Sí, no, se perdió la cuenta. voy por la segunda. Hay tantas.
Es decir, ¿cómo vas a traer inversiones si vos no cambias nada y lo que has estado haciendo es perdiendo reservas, por ejemplo? ¿No? O Chevron es una inversión. Chevron es una inversión y yo te podría Es la decir... inversión más grande de los últimos años. Primero, es relativa y se perdieron muchas más inversiones muy importantes para la Argentina. No, pero vos decís por como si ejemplo, no hubiera inversiones. Por O sea, ejemplo, decir, no va a haber inversiones. la, No, sí hay planta, inversiones. la planta que Vale de Río Doce iba a instalar en Litio. Mendoza para producir manganeso, que es fundamental para el agro argentino y para producir fertilizantes acá, es una inversión. Era mucho mayor que lo que está haciendo Chevron, que son unas pocas hectáreas en Vaca Muerta, y que es una prospección, ¿no? Eran muchos más millones de dólares y no los hizo ¿Y por qué se porque perdió nadie esa viene a inversión? cambiar dólares en ese momento eran 6 pesos y ahora es muy difícil ¿De que dónde traiga la dólares empresa para que cambiar los Ahora nos 9. venimos con Dante Leguizamón, las 3 mentiras más terribles que has Sí. escuchado de Mauricio Macri en este periodo. Yo quisiera decir lo que no dice Macri que tiene consecuencia en su lógica política. Recién hablaba de que Adrián fue jefe mío. Yo laburé en La Voz del Interior entre el año 2000 al 2004. En negro durante 4 años. Antes había laburado 10 años en negro en diferentes medios de comunicación. Cuando empezó este gobierno se abrieron las paritarias y La Voz del Interior. Perdón, ¿vos nunca trabajaste en blanco en La Voz del Interior y en el día a día? Pará. estoy ¿Nunca contando. trabajaste en blanco en algunos de esos Trabajé 4 años en negro ¿Con en La Voz del facturas? Interior. Facturando. Con factura. Facturando Eso- que me pedían. Perdón, me eso no pedían es una- negro, este Bueno. medio está lleno de gente que factura. Sí, no, pero Está lleno de gente que factura, eso no es negro. escúchame. Disculpame, pero y además trabajaste en blanco un montón de tiempo en Pero los dos estaba diarios. contándote eso. Bueno, en a 2004, ver, después yo te trabajar aclaro en esas cosas, En 2004, porque después trabajar en estás negro. hablando mal de en 2004, alguien de una en 2004, empresa Después que trabajar en negro, en La Voz del Interior durante 4 años. Eso no es porque negro, facturando no es en negro. Cuando los amenacé con hacerle un juicio por la factura, me dieron la indemnización que no me querían dar. Así que no tan legal estaba la cosa. Bueno, entonces acá debe haber Entonces, gente que cuando- pueda hacer juicios porque está facturando. Sin duda, si hay y en alguien las así, productoras que trabajan sin acá duda, también hay gente que está facturando. Si hay alguien así, Bueno, hay que hacerlo. dale. ¿Vos estás de acuerdo con eso, no? Que Yo es estoy de absolutamente acuerdo, legal. yo creo que hay, yo ¿Y creo que, hay qué que- creo pensás que de los 12, perfectamente ¿y qué se puede pensás de los trabajar 12 compañeros de La Voz facturando, del sí. Interior que no los dejan entrar a trabajar ahora? Bueno, pero no estamos Bueno, yendo de estamos tema. claros. Seguimos acá. ¿De eso no chicos. querés hablar? No, la Hay verdad 12 que- compañeros volantes de La Voz del Interior que no pueden entrar a trabajar ¿Cómo que ahora. no pueden entrar a trabajar? No pueden entrar a trabajar porque ¿Cómo que no pueden entrar a algunos llevan trabajar? 25 y 30 años laburando de volante y La Voz del Interior ahora les impide el ingreso. ¿Cómo que no pueden, No, pueden no entrar a sabés eso. trabajar? Anda al Hay una, sistema. perdón, en la condición de volante hay determinadas condiciones para trabajar. Sí. Y esas son las condiciones que pone la empresa ¿Y para por qué que durante trabajen. 25 años los dejaron entrar y ahora no los dejan entrar? No tengo la menor idea. Ajá. No, la verdad que ¿No no sé. participaste nunca de la asamblea cuando ellos pedían por favor Yo que he hicieran algo por participado ellos? en muchas de las asambleas y no soy afiliado del gremio desde hace muchos años. Pregunta para ambos. ¿El trabajador Y no se verá participó en las beneficiado más con qué modelo? Porque estamos hablando de situaciones laborales, la situación de los periodistas, tanto en el multimedio CRT como en los medios aglutinados en el grupo Clarín. ¿El trabajador se verá beneficiado con quién? ¿Con Scioli o con Macri? Bueno, el trabajador en general, decís. El trabajador, el que vive de un salario, no el empresario, Mira, el trabajador. Yo lo que honestamente pienso es que la Argentina está en una situación difícil para mantener niveles de empleo importantes, grandes, ¿no? Hay mucho empleo y en un costo en dólares que ha quedado complicado con los vecinos. O sea que va a haber Sobre que se- todo por las últimas devaluaciones. Pero Ya estás venía diciendo que lo que complicado. se viene es que haya menos empleo. No, lo que yo digo es que está difícil sostener todos esos empleos a esos niveles de dólares. Es complicado. Es la misma situación que ¿Y se cuál de vivía las dos- al final de la convertibilidad. Adri, ¿cuál de las dos políticas que tenés ahora asegura sostener el empleo? Una que tenga el Estado presente, controlando, o una que plantee que solo las empresas digan que es necesario. Mira. Honestamente te lo digo, Sí, sí, te lo yo te- pregunto. yo te lo- Digamos, no estoy con un respondiendo Estado honestamente. presente que ponga límites, con la existencia de paritarias, ¿no hay más control sobre lo que puede hacer esa disparidad y que se vayan trabajadores? Mira, eh, hace 4 años que lo que aumenta es el empleo público. ¿Sí? Sí. El empleo Privado privado... creció 200.000 este año. El empleo, 200.000 puestos este el año. empleo privado Datos está... de la CIPA. Sí, sí, está muy estancado el empleo privado. Pero no es que no creció, ¿eh? 200.000 no es poco. La propaganda oficial hace mucho hincapié en eso. El Estado puede imprimir dinero, puede contratar gente, puede aumentar el déficit como lo ha venido aumentando y sostener eso.
¿Sí? Disculpame, Perdóname, no, pero tengo una perdóname. interrupción pequeña, Porque vos me estás planteando una cuestión No, de pero- blanco-negro, yo te estoy planteando No. una cuestión macro. Es decir, No, está bien, no, pero te hay quiero hacer una muchos consulta empleos sobre que a eso. esos niveles de dólares les resulta es muy muy difícil difícil. competir. Bien. Y ha estado pasando en estos años que muchos de esos empleos se perdieron. Todos los de la industria Ahora, de la carne, por ejemplo. déjame Vos editar vivís- esa pregunta, vos vivís déjame editar en Río Sí, Ceballos sí, yo y lo- sabes lo que pasa en Y vos Estancia sabés, del Sur. Hace y vos 2 sabés años lo que que está era, y cerrado. vos sabés lo que era en 2002 Estancia del Sur, que se había cerrado el frigorífico Mediterráneo. Hemos hecho notas Sí, juntos sí. en esa época. Sí, sí, sí. Pero escúchame, déjame hacerte esta consulta. En base a este mismo análisis que decís vos, si está difícil sostener el empleo, vos podés asegurarle a la sociedad argentina, a la sociedad de Córdoba, quien está viendo, que con una lógica política como la que plantea Macri, con un Estado que convengamos que por lo menos va a tener menos intervención en la política económica que la que plantea Scioli, en eso coincidimos. ¿Ah? Vos estás en condiciones de asegurar que esa lógica más liberada a los mercados le va a asegurar el trabajo a las personas que hoy están decidiendo votar pensando que se va a complicar la economía en unos días, porque es clave esto, ¿no? Porque si nosotros le decimos a la gente, apueste a esto, le estamos diciendo, las empresas privadas o la lógica del mercado los va a contener dentro del mercado laboral formal. Y vos me vas a decir que el empleo, vos me decís que el empleo público es lo único que creció. Es posible que sea así, pero es empleo. Pero es empleo. Bueno. Entonces, lo que yo te pregunto es, con las empresas privadas y la lógica política y económica en manos de las empresas privadas, ¿vos podés asegurar que se va a sostener este nivel de empleo y que aún así se va a crecer? Y que aún así el gran déficit que tiene este gobierno, que es el de los trabajadores en negro, ¿se va a solucionar con las empresas, con las empresas privadas manejando la economía o con el mercado manejando la economía? A ver, yo te vuelvo a responder porque te estoy diciendo, primero, es muy difícil que yo te pudiera dar una respuesta asegurarte, bien, pero vos sí, sabés de economía, asegurarte entonces- sí o no, y no te lo puedo asegurar. ¿Ok? Ahora, tu pregunta presupone que vos sí podés asegurar lo contrario. No. Y claro, porque yo lo que estoy vos diciendo es decís, que, a yo ver, estoy diciendo esto no lo puedo es que asegurar, esta situación das por de crisis- sentado que el otro sí lo puede Esta situación asegurar. de crisis con un Estado presente es una cosa. Esta situación de crisis con una lógica política como la de Macri, sin un Estado tan presente, es otra cosa. Eso es lo que te estoy El diciendo. Estado presente ha estado cumpliendo el rol que ha cumplido en 4 años en que la economía está semi-estancada y en que sus... Después de la Perdóname, crisis... pero déjame de la crisis- terminar la perdón, respuesta. Perdón. Y 4 años en que la economía ha estado muy estancada y en que ha ido deteriorando las bases de la economía. Entonces, este déficit creciente del Estado que genera una cantidad de billetes que, por ejemplo, te baja ficticiamente el valor del dólar y te genera una expectativa devaluatoria, por ejemplo, o que te deja sin reservas en el Banco Central, Está bien, pero- ha sido la causante de mucha destrucción de empleo. La Y pregunta, perdóname, la pregunta sigue ¿por siendo, qué vos pensás que los vamos a empresarios seguir? van a resolver eso? ¿Vos pensás que el dueño de Fiat, el dueño A de... ver, las perdóname, van a perdóname. resolver, digamos, tienen el interés en resolver eso? No, las empresas tienen interés en ganar dinero, no en Bueno, emplear ¿y gente. quién le Hacemos pone una el pausa tope? acá. Además- Les pregunto, en el tema de ganar dinero, ¿qué pasa con las paritarias? ¿Qué pasará con las paritarias? Un tema que ha sido eje reiterativo a lo largo de toda la campaña, Yo los creo que si Macri incrementos. quisiera, ¿Se no van va a mantener tener las de paritarias ninguna con Macri forma y con Scioli? poder para frenar las paritarias. ¿Cómo podría frenar las paritarias? No va a tener ninguna puede forma. hacerlo. No. Te la ganan en la Imposible. calle, digamos. La A ver, por acá, paritaria. Adolfo. Te la ganan en la calle. Pero por supuesto. Claro. Yo te quiero hacer una pregunta, Adrián, me parece Perdón, que... esto es muy importante porque, discúlpame que te interrumpa, porque esta situación es muy parecida a la del 2000. Hay una Esta diferencia situación importante. actual... Sí, fíjate, O la en situación de la cuestiones... paritaria. En cuestiones No me comparé esta situación con la en del 2000. cuestiones- El 2000 había 50 y pico por en ciento de cuestiones, pobreza en el país. en cuestiones teóricas, en cuestiones de la realidad. Mira, Pero fíjate Cristina los niveles Fernández de- no me dice, comparé el 2000 con dice, hoy. ay, qué horror, va a venir Macri y va a dejar librado No al te burles, mercado no te burles. la Decilo cotización más del neutral. dólar. ¡Qué horror! Sí, es un Va a poco dejar eso. librado al mercado la cotización del dólar. ¡Qué horror! Nunca el dólar estuvo tan controlado por el Estado como en la década del 90. Sí, uno no sabe Que se qué dólar comprar. Que se supone que es rechazado por el kirchnerismo, todo lo que pasó en la década del 90. ¿Sí? Ahora resulta que de golpe nos parece terrible. El cristinismo decía, nosotros somos unos genios porque Cristinismo. tenemos superávit gemelos, tenemos superávit comercial y superávit fiscal, que se lo había dejado armado Dualde,
que había pegado la paliza económica que había pagado con la devaluación asimétrica. Hoy tenemos lo contrario, tenemos déficits gemelos y parece que eso también es genial. El déficit gemelo era lo que había en la fíjate convertibilidad. los índices de empleo hoy, fíjate los índices de desocupación hoy, fíjate los Pero índices también de se dice que también no hay gente muriéndose de hambre. En el 98, Adrián. en el 98 te decían, no, la Argentina está con el nivel de producción récord, y lo estaba. Pero ya era insostenible pero la esa situación era situación. Bueno, ahí está. Absolutamente Tenemos una encuesta en este programa que tiene que Perdón, ver con el uno de los club datos. ANSYS y las empresas privadas lo Adrián, pueden tenemos hacer. más tiempo, ¿eh? Fíjate Perdón, lo- Adrián, tenemos fíjate más lo- tiempo. Fíjate lo que quedan pasó los después dos. del 2001. Después del 2001 contratamos para hubo una, insensatos. Señores, una hacemos una devaluación pausa, brutal. Adrián. Tomamos un poquito de agua. Dale. Dante. Quiero agua yo. Sparring, vení para acá, atendeme a Agua los chicos, por bendita, favor. sí, me Johnny perdono. Walker. Ay, Quiero ¿quiere que le agua. cortemos el párpado? Se quedan un ratito Para, más, Adrián. dejemos apagar el celular. No, nada, Adrián. para vos también, silencio. ¿Se quedan un ratito más? Sí, claro. ¿Sí? Tenemos una encuesta insensata. Imagine. Y quiero que me analicen esta encuesta que tiene que ver con la política de feriados que se ha metido en la campaña en los últimos días. ¿Sí? Me mira, Adrián, como tengo miedo, Adrián, me corro. Vamos a compartir la primera fotografía de la encuesta del día de hoy. Y la vamos a analizar con el colega Adrián Simeoni de La Voz del Interior y con Dante Leguizamón del Multimedio SRT. ¿Estás de acuerdo con la eliminación de feriados? No, un 71% y sí, un 29%. Analízame, Adrián, por favor, ese 71% que no estás de acuerdo con la eliminación de feriados. Es lo que dice la gente que sigue insensatos. A mí me parece que es un tema absolutamente menor. Sí. Pero parece menor? absolutamente. Y completamente, 18.000 millones de pesos al año, ¿eh? completamente No, para, demagógico. 17 feriados al año, un abuso. Y completamente anécdota, demagógico, ¿puedo por contestar? supuesto. Feriados queremos Feriados, todos. bueno, pero 17 feriados al año me parece también un abuso, ¿no? Es una guasada. Me parece que Ay, hay por que acá. trabajar un Anda a poco ver más. la quiero calidad. tener uno, anda con a uno me ver la- alcanza. ¿Ustedes tienen hijos en edad escolar? Sí. Vayan a ver a los hijos de ustedes cómo les afectan. Esto en los años que se ha juntado además con paros. Ay, la cantidad de Adrián, feriados. no puedo Perdón. creer. Bueno, no la puedo creer. rutina, Te la sabía rutina. gorila, te sabía gorila, pero esta que Pero tirás esto no es el gorila. es una gorileada Esto es el total. sarmientino. No, claro. Escucha, no, para. Escúchame, perdón, no, Dame no. el cierre, Perdón, Dante, perdón, dame el cierre y perdón. vamos al corte. Ese cálculo que vos haces de 18.000 millones, hay que calcular todo lo que deja de hacer el resto de la economía. Primero, eso lo puede, perdón, eso lo Bueno, ahí podría- está. Sigan pero peleando, por señores. supuesto, Nos vamos al corte, A nos ver, vamos no, al para, corte. déjame Perdón, esto. Se está peleando, se está hablando con todos. Corre, empíricamente señores, ya está venimos con esta más cuestión. de Adrián Simeoni y Dante Leguizamón. Gracias a todos por participar. Seguimos con la encuesta que veíamos hace un ratito. La pregunta insensata, el tema de los feriados. Expresó su opinión Adrián Simeoni. Ahora, Dante, ¿qué decías con respecto? Incompleta, ¿eh? Dale, cerralo rápido. sí, no, dale. Uy, empezó. Rápido, cerralo. Decía que hay una cuestión empírica que uno debería considerar, porque te sacan la cifra esta de cuánto genera la industria turística. Pero es un día en que todo el resto del país se para. Las empresas pagan salarios que no generan nada. Bueno, ahí está. No, hay otra más. Dale, rápido. La otra es teórica. Si eso fuera perfecto, digamos, estoy haciendo una transposición, deberíamos estar de feriados los 365 días del año. No es mala, ¿eh? Esa es la demostración, digamos, perfecto. de que un día feriado es más lo que se pierde que lo que Pero se no se gana. Desde el punto de redistribuye vista de la al interior. producción económica, de los afectos, los sentimientos, de otra historia. Adrián, A ver, la Dante, cámara del escucha, supermercado Dante, de echar la está plata. Dejar esto porque es interesante la mirada de Adrián, porque Adrián hace una diferencia interesante. Si esto fuera perfecto, no se trabajaría nunca. Bueno, el Estado y la lógica política consiste en encontrar soluciones a cosas imperfectas. Esta solución fue una solución a una industria que se caía y permitió con los feriados que se reactivara el turismo. Yo te doy un ejemplo de Río Ceballos. Río Ceballos, vos decías recién, el frigorífico se cerró hace poco tiempo, pero también se cerró en el año 2000 y se cerró en varias oportunidades. No hay otra industria en Río Ceballos de trabajo que otorgue trabajo que no sea el turismo. Gracias a esta decisión de los feriados y a una decisión del municipio de activar restaurantes, de activar cabañas, de mejorar las plazas, porque no hay capacidad para invertir para hoteles y porque además es imposible para Río Ceballos competir con Carlos Paz o con grandes centros turísticos. Esto permitió que todos los restaurantes, todas las hosterías, todas las cabañas, todos los almacenes, todos los taxistas tuvieron trabajo durante los fines de semana largos y es un trabajo que te aseguro que es importante porque conozco el tema gracias a esta posibilidad. Es cierto, quizás esos feriados complican otra situación económica, pero sin duda fue una decisión política que mejoró
esa situación económica que era muy complicada. Y te doy el ejemplo del río Ceballos. Entonces, me parece que a la hora de analizar lo que viene y analizar cómo estamos, es interesante saber qué políticas se han tomado para tratar de resolver problemas. Y siempre, y vos lo sabés mejor que yo, en economía y en política, cuando se trata de resolver algo, surgen nuevos problemas. Entonces, en lugar de eliminar los feriados, como dice Macri, ¿por qué no encontrar una manera que permita seguir fomentando la industria del turismo y además solucionar aquel problema que pueda surgir porque se realizan los feriados largos? A ver, yo la verdad que no te dije, no dije si había que eliminar o no eliminar los feriados. No tanto. Digo que es un quizás tema más que me moderado. parece menor, excepto en determinados lugares donde pueda tener Bueno, acá no es importancia menor, que digo vos que es tenés. que No, y después te voy a decir por qué. Primero eso. Segundo, que hay que considerar lo que se deja de generar en el resto del país o a veces en el mismo país. Ahí está la Porque, lógica. perdóname, un frigorífico, por ejemplo, un frigorífico al que vos entre muchos costos le imponés pagar días que no se trabajan, también afectas su ecuación económica y contribuye a, seguramente en menor medida, pero contribuye a que ese frigorífico en definitiva también esté cerrado en Río Ceballos, ¿no? Y la otra, esta cuestión teórica, digamos, bueno, habrá que discutirlo. Hay un límite. Claro. 17 son muchos, no sé, ¿cuánto tienen los otros países? Pero me parece que se ¿Cuánto redistribuye tienen? Más, al algunos interior, tienen más, digamos, otros convengamos tienen que más. Buenos Aires está la Bueno, mayor pero cantidad de están de lujo. habitantes. Entonces, Digo, me parece una cuestión menor igual. Adrián, este flujo que viene, por ejemplo, digo, de la gente que va de Buenos Aires y que va a otras provincias en un fin de semana largo, me parece que también contribuye a que se reactiven estas economías regionales que viven del turismo. Entonces, vos le estás sacando los feriados, le estás sacando la posibilidad de que haya empleados que están todo el año, porque antes era solamente para la temporada. Sí. Ahora le estás activando y le estás dando que ellos tengan un trabajo todo el año y que se redistribuya el dinero hacia el interior. ¿Cómo se reactivan estas economías Mirá, regionales? me estás repitiendo el argumento que daba Dante. Sí, por ahí de otra manera, Yo te digamos. quiero dar otro de otra manera. Sí, pero por ahí es Yo, un desmedro de otras industrias. No niego Claro. que tenga ese efecto, me parece una cuestión menor y me parece una cosa No que es sí- menor cuando me se genera parece que empleo, es Adrián. un elemento Cuando se que genera se empleo usa, no es menor, ¿eh? que se usa en la discusión política y es inevitable que se lo use porque te permite alinear a los buenos y a los malos. De un lado los buenos y de un lado los malos. De un lado los buenos, que Yo no te estoy alineando de un lado malo. solidarizan No te sientas porque malo. están a No te favor de sientas que el malo, Estado aunque estés en controle, contra. No te que sientas más malo, imponga maneja sus la políticas. para que Manejar la el culpa, pueblito manejar que la vive- culpa. Si vos estás de No, acuerdo no, no. con eso, que quita empleo, manejalo. Claro. Son cosas que pasan. Tiene que ver también con apoyar a Pero Macri y sirve reducir el Estado. para lo que Déjame es hacerte una cuestión menor pregunta. en su significancia, que sirve para dividir entre buenos y malos. Lo que vamos a cosa que hacer todos los es discursos políticos cortar con hacen. el tema de los feriados y nos metemos en otro tema candente a lo largo de la campaña. Tiene que ver Déjalo, con Adolfo, hacer una pregunta. los subsidios. Sí, Adolfo quiere estar acá, yo lo pondría acá, Adolfo, ¿sabes? ¿Qué habla? ¿Sabes lo bueno que estaría? No, nos vamos con el tema subsidios porque hay muchos temas. Subsidios. ¿Qué va a pasar con los subsidios, con las facturas, con las boletas que veremos? Bueno, ahí yo escuché a Scioli diciendo que no va a tocar ningún subsidio. La verdad, nosotros, gente del interior, tendríamos que rebelarnos en armas o pedir la secesión. Por la disparidad que hay entre los subsidios en Buenos Aires A y... ver, Sí, está yo claro. la última vez que yo hice el cálculo, por ejemplo en Córdoba, y debe pasar lo mismo con las cooperativas del interior, la factura promedio que vos pagás por el servicio de agua, Es carísimo. Ahora, a Adrián, ver, para. no me interrumpas. No, pero es que ya sé por dónde va y te... es que ya sé- es grotesco. No, La bueno, factura pero- promedio, ponele que vos pagás 100 pesos de factura promedio, el subsidio que recibe AISA, que es una empresa que maneja el Estado Nacional, pero que brinda servicios en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, el subsidio que recibe AISA es 3 veces mayor que ese monto por conexión también, ¿me entendés? Y es el distrito más rico, incluso el Gran Buenos Aires, es el distrito más rico del país. Yo no sé qué hace el conjunto del país pagando, donde muchas veces no hay agua o hay agua con arsénico, pagándole semejante monto de dinero a tipos que tienen el agua a 2 metros de distancia en el Río de la Plata, uno Lo que de los pasa es que no caudales es de eso agua lo que dulce te- más grandes del mundo. O sea, ¿Entendés? sí, no, lo sí, que eso vos se hizo para plante- juntar votos. si lo que vos Eso se planteas- llama usar al Bueno. Estado como tu billetera Bueno, propia ¿me dejas para juntar contestarte? votos. ¿Me dejas Te contestarte? puedo decir lo mismo del gas, O lo cortás vos, de lo la tengo que electricidad. interrumpir. Te puedo decir lo mismo de todos los servicios, del transporte ferroviario. ¿Qué dijo Ben? Claro, eso iba, ¿Qué eso dijo iba a Ben? decir. Ben ha dicho que no, ha dicho tantas cosas. Ben supongo dijo que había que lo- corregir lo eso. van a corregir. Pero eso nomás. Scioli ha dicho Melconian que dijo no. que había que corregir ¿No? todo. Pero- Scioli ha pero dicho ahora lo que que pasa en no, las que no va a provincias tocar interior. nada de eso. Tranquilo, Una Ben, vergüenza Adrián, para la Ben ya lo Argentina. aclaró. Vamos con Lo que Dante, pasa dale. es que vos tenés razón con esa disparidad en los subsidios.
La pregunta es, si vos creés que Macri va a cambiar eso en beneficio del pueblo, en beneficio de la sociedad o en beneficio de las empresas privadas. Porque sabemos que la lógica de Macri, y repito, es una lógica que apunta a la desaparición del Estado y a la aparición de una autorregulación del mercado. Entonces, la pregunta es, ¿es cierto que es dispar el tema de los subsidios? ¿Es cierto que es injusto en relación a Capital Federal y las provincias del interior? Mira, Macri no ha sido nada claro sobre qué va a hacer. ¿Y por qué no es claro? ¿Por qué no es claro? Porque claramente responde a las lógicas de las empresas de las que él mismo forma parte, que cobran subsidios, Eso es una estupidez lo que está diciendo. Y que él gerenció también. Perdóname. Primero, Macri no ha dicho nada sobre esto. Nunca Pero dice estos nada. tipos son los que lo generaron. ¿Quiénes? ¿Okay? Los que están en el gobierno hoy son los que generaron esto. Esta disparidad de subsidios. O sea, Macri no dijo si lo va a resolver o no. La verdad que no sé qué va a hacer. ¿Qué querés que Pero diga? esto lo generaron. O sea, que a vos... No, perdóname. Entre los pocos Perdóname. datos que hay, a Segundo, vos te alcanza para decir que yo soy responsable. Segundo, en y que electricidad, Macri, como no dice nada, en va a mejorar las electricidad, cosas. las distribuidoras eléctricas del Gran Buenos Aires, que están con las mismas ventajas, habían acumulado en los últimos años miles de millones de pesos en deuda, porque como la tarifa está congelada, y ahí el rol, acá tiene que poner la cara de la sota si aumenta la tarifa eléctrica, y si aumenta el transporte le tiene que poner... ¿Si aumenta el agua? Y si aumenta el agua también le tiene que poner... Bueno, ya tenemos un aumento de PEC. Perdóname. Ya tenemos el 14,5, si hay que aumentar ¿no? el agua, el colectivo, o el subte ahora no, o los trenes suburbanos, o cualquiera de esos servicios, o el gas, a la cara la tiene que poner Cristina. Sí, el Estado. ¿Sí? Porque depende, ella es la, Pero el problema no es esa es quién la pone gobernadora cara, y la Adrián. intendenta de esa El problema zona. no es quién pone la cara, es Sí quién es quien pone la pana. El problema es quién pone la plata. Sí es quien pone Con la tu plata. lógica, No, el que va a poner la es quien plata pone la es la cara. sociedad. Porque como con Cristina tu no lógica, quería pagar los con tu costos lógica, políticos eliminando y subsidios, aumentar esos... las disparidades como económicas Cristina no en quería... el bolsillo de la sociedad van a ser terribles. Entonces, lo que pero vos... terribles para aquella zona que está recontra privilegiada, Dante. También para no aquella para zona. nosotros, porque ¿Y vos acá cómo pensás no hay que se piensa subsidio un al país? agua. ¿Y vos cómo ¿Me pensás que entendés? se piensa un país? Preocupa más el ciudadano de Capital Quitándole a los Federal. pobres para darlos a los ricos. Eso, ¿vos pensás que se soluciona así? Perdóname, déjame seguir el razonamiento. Se soluciona siendo equitativo, entendiendo Es que que justamente lo que no hay es. sociedades Es y hay justamente lo que territorios no que es. tienen mucha más riqueza que otros Es y el justamente. Estado debe concentrar para Mirá, distribuir. el 70% del subsidio al transporte se gasta en la capital federal, donde hay mucha gente, pero es el 1% del territorio del país, menos del 1%. Ahora, Si medirlo en población. Otro punto, Adrián, perdón, otro punto. Paramos el tema de los subsidios, pues ya hablaron los dos, Adrián. Nos metemos ahora con el tema de las universidades no sos tan privadas. suave con la mano. Perdón, paramos los dos. Él dijo- Adrián Simeón y Dante Leguizamón, tema de las universidades. Inversión en educación, inversión. ¿Seguimos de la mano de la economía o lo vemos como un apoyo al conocimiento, a la formación y demás? Las universidades, ¿inversión o gasto? Adelante. Mirá, quiero decir una cosa, pero lo quiero decir. Sí. Él dijo que en el caso de eliminar los subsidios para beneficiar a las empresas. Sí. No, Edenor y Edesur, que son empresas reguladas Pero vamos por con las Cristina, universidades. que no quiso poner... Porque tenemos un tiempo, Adrián. Un segundo nada más. Sí. Rápido. Habían acumulado, con esa tarifa no podían pagar ni siquiera la energía que distribuían, así que habían acumulado deuda de miles de millones de pesos con Camesa. Hace poquitos meses, hace un par de meses, Kicillof se las perdonó a esas deudas. Vayan a ver cuánto le exigen a EPEC o a la EPE de Santa Fe o incluso a muchas cooperativas de deuda a las que no les perdonan nada. Son empresas privadas y empresas públicas. Somos un egresado, es este somos un egresado de la gobierno. universidad pública. Es este ¿Estás de gobierno acuerdo el que con lo dijo beneficia Macri? a esas empresas. Somos un egresado de la universidad pública y conozco mucha gente que te tuvo de alumno y te quiere mucho y fuiste brillante ahí. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Macri de que estas universidades públicas creadas en estos años molestan y que son un gasto público? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sí creo que hay que cambiar la lógica de las universidades públicas. Que las universidades públicas entregan su autonomía cuando les conviene, cuando les gusta. Y creo que hay que eficientizar muchísimo el gasto de las universidades. ¿Y vos confías que públicas. Macri va a sí hacer lo eso? creo, ¿no? ¿Vos confías que Macri va a hacer eso? No sé, yo creo que no hay nadie que ¿Crees tenga... que le importa a la universidad pública, No hay Macri? nadie que tenga poder para influenciar en la universidad pública argentina. ¿Pero vos creés que a Macri le importa
pensar un presupuesto para la universidad pública, pensar un presupuesto me para las áreas de ciencia, pensar un presupuesto para esos sectores que él ha ninguneado en los últimos tiempos? ¿Por qué lo ha ninguneado, digamos? Bueno, a ver. Cuando Macri planteó el otro La día, verdad que no sé. el otro día Macri planteó que las universidades eran un lugar, un nicho para generar trabajo público. Bueno, vos dijiste algo así con relación al trabajo público, pero me imagino que te referías a las universidades. No, pero sí, yo creo que hay que eficientizar el gasto público en las universidades, sí. Bueno, sí, me Macri también dijo que y el no gasto tiene del nada ARSAT malo, digamos. Y no solo Macri también dijo que el gasto eficientizarlo, del ARSAT sino era además superfluo. modificar algunas Macri- de sus Macri sugirió- resultados. Por ejemplo, Macri sugirió que el estamos muy gasto del contentos ARSAT porque entran muchos estudiantes universitarios a la Sí. universidad y es bárbaro. Y la que- verdad es muy bueno. Y cuando Tiene vos que haber ibas, más egresados, y cuando ¿no? vos ibas en los 90 había que pagar, ¿te acordás? Yo no pagué en la universidad. Vos te No. resististe a pagar. No, yo no pagué. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación nunca Porque se pagó. resistimos a que se pagara. No, había un arancel voluntario y no se pagaba. Bueno, pero hubo No una pagaba nadie. resistencia. Creo el que proyecto duró muy poquito. Ya estaba Tri por entonces. Que además que siempre estuvo. eran 2 mangos. Le mandamos un saludo a Tri. Bueno, Macri habló del ARSAT como un gasto superfluo, habló de la heladera, ¿te acordás de eso? ¿Qué pensaste de eso? Por ejemplo, el ARSAT es muy importante desarrollar la tecnología y toda la ciencia de base, me parece, que está detrás de eso. ¿Pensás que Macri va a sostener eso? No, yo estuve viendo Y cuántos bajarlo no países puede, bajarlo no producen, puede, gracias a cuántos Dios. países sobreviven en el mundo sin poner satélites propios en el espacio. Eso no es un argumento. No, pero eso es una déjame que lectura. argumente una Bueno, cosa. dale. déjame Todos los que países argumente- menos a 8. ver, déjame, Claro, son Todos los países déjame menos 8. argumentar, digamos. Hay una cuestión de Eso es ecuación. invertir la prueba, es como me estás haciendo... Hay una cuestión de ecuación económica. La Argentina va a poder venderle a alguien un satélite. Sí. ¿Ya lo Ojalá. vendió? Sí, va a poder. Bien, bárbaro. El ARSAT 2 Listo. tiene la posibilidad Porque de si vender no pasa, para ¿sabes todo... qué? Pasa como con el pulque. ¿Usted sabe la historia Pero del está... pulque? No, no. El pulque, que fue estamos gran hablando del propaganda pulque. peronista. No estamos hablando del pulque, no, Fue no. gran propaganda Adrián, peronista. Adrián, no te voy a permitir, Hicieron no te voy a dejar 5 hablar. prototipos. Estás inventando. Hicieron Estás- solo 5 prototipos. Se Contestá- gastó una contestá fortuna en qué desarrollar pensás. Pero esto no fueron para hacer prototipos. 5 aviones No, bueno, que nunca está bien. volaron. Estos no son Bien. prototipos, Bueno, están volando. eso lo ¿Qué prueba. opinan, Eso no ¿qué dice nada. opinan con sobre eso, Fadea ¿me hoy? Fadea hoy. Opinión de ambos sobre Fadea. Déjame decir Vamos. antes esto. Decime de tu opinión. Déjame decir... yo Fadea opino sobre hace Fadea. 4 o 5 años que se tetizó. Para un poquito, déjame decir no esto. salió un bolillero. de Fadea. Cuando te preguntaron del ARSAT, te terminaste hablando del pulqui. Cuando preguntaron del ARSAT, Vos sabés que terminaste estamos hablando de del aviones, nos pulqui. metamos en Fadea. Cuando te preguntamos del avance tecnológico más importante de los últimos 100 años de la historia argentina, terminaste hablando del pulqui. Cuando te dijimos del ARSAT 1 y 2, que tienen lugares que si no los ocupamos se los iba a quedar Gran Pero Bretaña. hay países que lo gracias tienen a que- ocupado con satélites alquilados. Pero si Argentina no Y lo tienen ocupaba, ocupadas las órbitas. Claro. Argentina también ocupaba y alquilaba un satélite para que no le robaran la órbita, Sí. porque Gran Bretaña se lo quería ocupar. Por Dejó eso, de si vos alquilás un satélite, alquilar. la órbita no te la No, quita. porque dejó. vos lo podés ocupar a la órbita Pero con bueno, satélites propios o no. Si Bueno, no, pero ahí está. la enorme Esa es la mayoría de los ahí países está. del mundo Me no acabas- tendrían Me órbitas. acabas de dar, déjame dar este análisis. Y si hace lo que vos Lo querés, que, lo sabemos. lo que dice Adrián, de alguna manera resume cierta lógica del neoliberalismo. Y es, ¿para qué gastar en ciertas cosas, invertir en educación, en ciencia y tecnología y en capacitación No. para construir un satélite si lo podemos alquilar en Compramos Estados esto. Unidos o en Francia? La División Eso es lo que acabas de Internacional del decir. Trabajo. Eso es lo que acabas de decir. Lo que se ha hecho en estos años ha sido invertir en capacitación para poder tener un satélite en el aire. Y vos me decís que eso se podría haber resuelto alquilando uno. Sí, claro No, que sí. esa es la mirada Pero- del pero Estado no- que tiene el capitalismo. Colonialista. Concentrado No. en ese neoliberalismo. No es eso. Lo que yo te digo es que hay que invertir y que hay que elegir muy bien los proyectos en los que se va a hacer. ¿Y te para parece que eso superfluo el ARSAT? resulte. No soy un experto, yo no dije si es superfluo o no. Tener 2 satélites argentinos en órbita, ¿te quizás parece? para Oye, pero yo te Otro podría lugar. decir, ay, a vos te parece superfluo, ¿por qué no dedicamos eso a la cura total del cáncer? Digamos, es una estupidez que yo te diga eso. Y seguramente es más importante que tener un satélite. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que hay que enfocar las inversiones a los lugares donde mayor devolución puedas tener. Por de ejemplo, eso. los Y niños no mal- digo que que están no sé muertos si de Está hambre, mal en la una de esas- inversión. en una de esas el ARSAT lo hace. Si vendemos satélites vamos a a alguien, vender. ojalá se venden. Vamos a me parece vender. Dejamos el muy bien. satélite, Por eso nos digo, posicionamos en no el estoy en domingo. contra del ARSAT. Adrián, Dante, nos posicionamos en el domingo. ¿Cómo será el panorama del domingo? Ah, va a ser buena onda. No sé, la verdad que yo tengo muchísimas dudas ¿Por qué? para el domingo. Porque no me suenan creíbles las encuestas, un poco lo que se planteó un poco acá. No sé, creo que la gente es muy volátil a la hora de ir a votar. Me parece que puede pasar cualquier ¿Todavía? cosa ese ¿A esta día altura te y parece? que eso defina que mucha gente no vaya a votar.
eso va a influir muchísimo en el resultado de la elección para un lado o ¿Va a para haber el otro. mucha gente que no va a ir a votar para vos? No lo sé, pero viste que es muy volátil. ¿Te parece? Sí, me da la impresión de que sí. Posicionate el domingo, vos, yo María. coincido con él en que no tengo idea. Si lo único que me hubiese coincide. dicho... Al fin una coincidencia, muy bien. Dense la mano, dense la mano. Nosotros nos damos la mano porque seguramente no coincidimos en los motivos. Acá tenemos, déjame terminar, no, acá déjame tenemos una terminar. grieta. No se da la mano, no se da la mano. Se da la grieta. ¿Cómo no vamos a dar la mano? Si Bueno, ¿no te quiere dar la mano, Adrián? no, después sí. Yo creo que no se sabe. Me parece que, si vos me decías hace 15 días, el ciudadanismo la tenía muy complicada. Hoy por hoy creo que está mucho más parejo, pero tampoco me pasa lo mismo que a Adrián. Veo encuestas, me tiran encuestas todos los días, a vos te pasa lo mismo, y son tan inverosímiles después de todo lo que ha pasado en este último mes y medio que no lo sé. Lo que Todo sí es creo, inverosímil, lo que sí Dante, creo, últimamente. lo que sí creo es que políticamente esto va a ser un paso adelante para la Argentina. Me parece que están pasando cosas interesantes. Creo que el surgimiento de una nueva alternativa política como es el PRO, históricamente la derecha en la Argentina ha tratado de llegar al poder de otras maneras, que haya logrado construir una experiencia política interesante, por más que a mí no me alcance. Creo que es un aporte a la política argentina. Creo que dentro del peronismo están pasando cosas interesantes y que va a ser un aporte hacia adelante. Y tengo expectativas de que esto nos sirva. No Por sé cuál es el último, ahora nos resultado. vamos con ¿Puedo Adolfo. decir una cosa más? Para los A mí, entes, yo, perdón. porque él Sí. habló de su expectativa. A mí, la verdad que si, por ejemplo, si ganara Macri, me quedaría yo con ganas de ver Que gane por más. No, me quedaría con ganas de ver un gobierno de Scioli y del kirchnerismo gobernando estos próximos años. Ahora les pregunto, Me quedaría los con muchas ganas de eso. organismos Porque creo que podríamos supranacionales, aprender muchísimo como sociedad. los organismos supranacionales, FMI, Fondo Monetario y demás, ¿quién quiere que Yo gane tengo un programa de televisión en un esos rato. fondos? Sí. Esos entes que no son nacionales, todo lo contrario. ¿Quieren el A voto de ver. quién? ¿Quieren a quién ganador? ¿A Yo Scioli o a Macri? tengo una sensación, digamos, decir que el gobierno de Scioli es enemigo de los organismos internacionales de crédito es no entender la lógica del peronismo. Digamos. El peronismo no pretende la revolución, ni la va a hacer, ni va a estar en contra de, visceralmente, de esas lógicas. Ahora, en esa misma lectura, yo puedo decir que creo que esos grupos económicos, esas superpotencias económicas o esos fondos económicos se sentirían mucho más contentos, más tranquilos, más con la sensación de que no van a ser controlados por el Estado, más con la sensación de que van a poder venir a invertir y hacer lo que quieran con sus inversiones si es que gana Macri. Esa es la sensación que tengo yo. Adrián. No, a mí la verdad que no me genera nada, porque la verdad yo creo que esos organismos, no hay nada que un país no haga si ese país no lo decide, digamos, ¿no? Y aparte me parece muy contradictorio el uso de esta figura del FMI y de todos los organismos internacionales. Es decir, la Argentina cuando mejor estuvo en los últimos años fue en los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner, que fue cuando Néstor Kirchner pagó lo que debía, cosa que no hacía falta. El Banco Central le entregó 10.000 millones de dólares por los cuales el Estado le dio un pagaré que vence ahora el 10 de diciembre y Bain ha propuesto que con ese pagaré se calce con bonos internacionales. O sea que lo que le pagamos en aquel año al FMI ahora volvería a estar en manos de acreedores internacionales, pero no el FMI, sino acreedores internacionales privados. Eso lo ha dicho Bain, ¿ok? Perdóname, en esos años le sirvió políticamente a Kirchner, la tasa de interés era muy baja. A Kirchner y a la sociedad, había 52% de desocupación. Él hizo una bandera de patriotismo con eso, era la tasa más baja, siguió pagando otras tasas de interés más altas. Digamos, yo hubiera hecho, entonces es muy pretencioso decir yo creo que se podría haber hecho otra cosa. Lo que quiero decir, en esos años en que la Argentina estuvo mejor que nunca, y era por cómo se había desplegado la crisis previa y las políticas que había dejado instaurada Duhalde, que fueron muy costosas socialmente, en esos años la Argentina cumplió a rajatabla más que nunca el manual del FMI.
de manera tal que vos podés seguir la receta del FMI estando fuera del FMI. Adolfo Ruiz, Pero no hay que olvidar- Podés no Adrián, seguir la Adrián, receta del FMI estando dentro del FMI como hiciste durante todos los años 90. ni con mi marido peleo tanto, ¿eh? Ni con mi marido No se puede en todo hablar mi de política. matrimonio he peleado tanto que con Pero ustedes. para, Lo estuvo tengo bueno para. esto. Nosotros no nos estamos peleando, nosotros... Yo sí Adolfo estoy Ruiz, peleando. Adolfo Ruiz, dale, entra Adolfo. Adrián, una mini pregunta. Nos enteramos que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene pensado elevar la tasa. Para que la gente lo entienda, significa que si eleva la tasa de Estados Unidos, la gran cantidad o la gran mayoría de los capitales sueltos internacionales que andan dando vuelta, se los chupa la economía de Estados Unidos y no van a venir a mojarnos acá muy generosamente como quizás pretende esta apertura económica. Con la diferencia que este año Las dos, o en esta era no tenemos una Europa donde huir. ¿Es el mejor momento para abrir el mercado con todo este contexto internacional o es momento de seguir con la fuerte presencia del Estado? No hablamos del contexto internacional y me parece que es clave en este análisis. A ver, fuerte presencia del Estado, para mí hay una fuerte presencia del Estado inevitablemente. El Estado es fuerte y presente aun cuando regula de una forma que a vos te guste o cuando regula de una forma que no te guste, a veces bajo la apariencia de una no regulación. Siempre está el Estado, porque el Estado es el que establece la ley. Pero vos sabés de qué estamos hablando. Sabés mi pregunta Ahora, va por otro digo lado, yo, vos la entendés. por ejemplo, hay una regulación del Estado que, desde mi punto de vista, debiera ser muy inteligente y de largo plazo, porque tampoco se puede hablar de apertura sí, apertura no. Pero Ya ese se ha es el dicho dilema. muchísimas veces que ningún país en el mundo, y menos uno con tan poca población como la Argentina y tantos recursos naturales, ningún país en el mundo puede producir de todo. No puede producir todos los celulares, todos los autos, con la integración alta, los juguetes, el larguirucho, los tejidos, los zapatos, las cocinas, los calefones. Porque el mundo no funciona más así. Tus productos van a ser cada vez innecesariamente más caros, porque en los otros países aprovechan entre sí sus ventajas competitivas. Y vos vas a poder hacer eso a costa de tus sectores competitivos. Entonces nos quedamos con los granos. No, Y somos el país agroexportador. no. Yo digo que deberíamos ser inteligentes y ver en dónde concentrar los poderes de fuego. En lugar de dispersar esto para, por ejemplo, terminar trayendo las piezas que son más caras, traerlas desarmadas y armarlas en Río Grande, que de los celulares, que no fabricamos nada. Ahí está, digamos. todo va a la especialización. Adrián Entonces, Simeoni, digo yo, vamos habría que terminando porque poner nos bien tenemos que el ir al cañón corte. en qué queremos. Pueden ser muchas cosas, pero no todas. Es muy difícil hacerlo en todas. Ahí está, la especialización mi es lo que respuesta dice para Adrián eso. Simeoni. Muchísimas gracias por haber venido. Dante Leguizamón, Dame gracias. la mano. Ha sido un placer tenerlos a los dos. Un beso. Y les quiero comentar que Piquito. todas las redacciones de los distintos medios locales, como si también nacionales, están prendidos a este debate. Un debate en el cual se expusieron diversas opiniones. Y debate que se dio tan solo en este canal, en Canal 10, en el programa Insensatos. Ahí están todos los espías de La Voz del Interior. Un Están haciendo la hinchada. Un saludo. un besito a todos. Gracias por hacernos el aguante. Acá está, el debate solo en Canal 10. Gracias Adrián, gracias Dante. Un saludo a la gente Y de La Voz del ahora Interior. ¿Me vamos querés que cuente eso a que compartir me pedís que contara? la encuesta, chicos. Vamos Los a senderistas y los... compartimos la encuesta. Compartimos la encuesta, chicos. Dale, Sí, después tomamos Si un vas a café llenar de todos. mierda la cara. Vamos con la No, encuesta llenar de mierda del la día cara. de hoy. ¿Cómo? La Bueno, encuesta de hoy lo tiene digo. que ver con los feriados. ¿Qué opinas sobre los feriados? Dos posturas, un tema que se coló, por supuesto, en la campaña. Y la pregunta para todos ustedes, ¿ustedes creen que este debate se hubiese podido dar en otro medio? ¿Qué creen? Encuesta. Y los colegas siguen. Yo creo que también el programa van a seguir. Nuevo recorte de la encuesta del día de hoy. ¿Estás de acuerdo con la eliminación de feriados? No. Un 80% sí, un 20%. Le dimos la palabra en su momento a Adrián. Ahora se la vamos a dar a Dante. ¿Cómo Vamos. ayudo? Creció el porcentaje de rechazo. Estás haciendo campaña, Adrián, ¿eh? Estás haciendo campaña. No, ya está hablado. Me parece interesante que la gente se movilice con eso. Yo creo que los feriados son importantes, que ha activado cierta parte de la economía. Me parece que es interesante lo que dice Adrián de que puede afectar otra, pero creo que lo que es interesante es pensar un Estado que sea capaz de encontrar resoluciones y también ver qué falla cuando se encuentra una respuesta y pensar políticas para mejorarlo. Ahora te pregunto de nuevo, y a los dos, ¿ustedes creen que este debate tan acalorado en el cual no existieron límites, censuras ni nada, se pudiese haber dado en otro medio, en La Voz del Interior, por ejemplo, Adrián? En La Voz del Interior trabaja una diversidad enorme de gente. Ustedes mismos lo saben, si ustedes son periodistas y conocen la redacción de La Voz del Interior, lo saben perfectamente.
el diario, como todo medio de comunicación, tiene una línea editorial tan marcada como la que puede ser la de los SRT. Sin duda la tiene, pero dentro de la buena editorial hay una diversidad amplia y se lo puede ver en Dante, en Canal 8, en Canal 12, ¿te imaginas este debate? Déjame decir esto, Sí. porque recién Adrián me interrumpió y yo no pude terminar de construir También porque el me análisis. inviten una vez, Bueno, che. para, el análisis Yo inicial. soy el Escuchá. amigo, Dos veces hoy. no admito Dos. que me Bueno. digan macrista, ¿sí? Dos Yo no veces me hoy. considero macrista, pero vengo a ser el amigo macrista de los SRT. Claro. Bueno, para, Tenemos un par más. ahora no Está te... como los Bueno, antisemitas. ahora que- Ahora un no poquito te deshagas escuchar. del amigo, ahora no Déjame me contar conoces. esto. Dale. Yo contaba que trabajé en negro, facturando en La Voz del Interior, y quería contar que en 2003, cuando fui padre por primera vez, un mes después de que asumiera Néstor Kirchner, fui a La Voz del Interior y exigí, como no tenía obra social ni nada, que me pusieran en blanco, y a partir de 2004 empecé a trabajar en blanco en el diario Día a Día. Y yo creo, y esto lo quiero decir, que se puede tener este debate en La Voz del Interior. Es más, recién chicaneamos con Adrián y yo le decía, yo me fui de Día a Día y el 80% eran kirchneristas y el 20% eran antikirchneristas. Y vine a los SRT y la relación es inversa. Si vos vas a la redacción de los SRT, te encontrás con un montón de gente que está en contra del kirchnerismo. Y en La Voz del Interior yo creo que debe pasar más o menos lo mismo. A mí me parece que es interesante que se pueden tener estas discusiones en todos lados, pero se pueden tener sobre todo cuando hay un tipo como Adrián y un tipo como yo que No, no como vos no. que no nos ponemos en un lugar de en un lugar de que somos objetivos, de que no sino que decimos, mira, creemos en esto y lo defendemos. Me parece que desde ahí sí se puede hacer acá, en La Voz del Interior, en Canal 8 y en donde sea. Ahora hay que hacerlo con dignidad y ponerle cara para hacer. Hay un poco de fanatismo. Muchísimas gracias, Adrián Simeoni, gracias, En ha la sido muy cruzada amable. esta Dante Leguizamón, gracias Sí. señores. Nos vamos al corte, Tremendo debate que se dio a días nada más del balotaje, una fecha histórica para la Argentina, para la política. Dos modelos, uno del cual hablaba Adrián Simeoni, el otro lo representaba Dante Leguizamón. Y vos tenés resuelto tu voto. ¿Qué vas a hacer este domingo, el próximo 22 de noviembre? Nos vamos al corte, tras él mucho más insensato. Ya venimos. En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Qué lindo bloque, ¿eh? Qué lindo bloque, chicos, ¿eh?